Buenos días a todos. En primer lugar, felicitar al Ministerio de Cultura y a CREFA por la organización del seminario que yo creo que es algo que era bastante necesario, se echaba un poquito en falta. Y bueno, mi presentación va a ser fundamentalmente para comentarnos algunas actuaciones que se han estado haciendo desde el punto de vista de la Administración ambiental en la provincia de Toledo en los últimos años, que tienen relación con el tema del seminario, ¿no? Un poco intentar ver la forma de conservar nuestra biodiversidad a la vez que también se protege el patrimonio histórico-artístico, que en el caso de la provincia de Toledo, pues como todos sabéis, es bastante importante. Bueno, en primer lugar, durante el día de ayer y hoy ya habéis estado un poco hablando de la problemática que tiene este tipo de la conservación de esta fauna, ¿no? En general, para la fauna amenazada, pues hay, digamos, un problema fundamental, es la pérdida de hábitat, que puede afectar tanto a los lugares de reproducción como de nidificación o zonas de invernada, ¿no? En el caso concreto de los edificios patrimoniales donde anidan algunas de estas especies, pues básicamente lo que estamos hablando es una pérdida de hábitat, en este caso de reproducción, de los sitios donde estas especies pueden llegar, digamos, a anidar o a criar, ¿no? Esta problemática está fundamentalmente con estas especies que están asociadas a medios urbanos, aves que anidan en edificaciones, como tenéis ahí. Habéis hablado, creo que ayer y hoy también, se está citando pues, especies como la cigüeña común, el cenécalo primilla, vencejos, golondrinas, aviones, murciélagos, etcétera, ¿no? Son especies que se han adaptado de alguna manera a vivir en entornos urbanos, vivir cerca de nosotros y que, por diversos motivos, ahí tenéis algunas imágenes de las especies, cenícalos, cigüeñas, vencejos, etcétera. Son especies que, de alguna manera, en los últimos 50 años, tanto por la destrucción de los lugares de nidificación, por derrumbes, porque con el paso del tiempo se van deteriorando, como por restauraciones, sobre todo en el caso de edificios patrimoniales, pues la conclusión es la que habéis estado planteando estos 2 días, ¿no?, de pérdidas de lugares de nidificación. En el caso del cenícalo primilla, en concreto en la provincia de Toledo, pues sucede un poco lo que ocurre en el resto del Estado, ¿no? Hay distintas tipologías de zonas o de sustratos o de lugares donde la especie puede anidar. Por una parte tenemos lo que son las edificaciones en el campo, que en el caso de la provincia de Toledo son totalmente mayoritarias, son casas antiguas de campo, que evidentemente la mayor parte ya están en desuso, se van deteriorando y con el tiempo pues acaban cayendo. Tanto los tejados como las paredes, las grietas en las paredes se van deteriorando y al final se produce esa pérdida de lugares de nidificación. Otros lugares bastante comunes, ya en este caso en entornos urbanos, son edificios patrimoniales, por ejemplo las iglesias. Todos sabemos que durante muchísimo tiempo pues este tipo de edificios han albergado especies como por ejemplo el cenícalo primilla, y también sabemos que, y se ha dicho también aquí, que pues en los últimos 50 años, con motivo de restauraciones, de arreglos de edificios, de consolidaciones, etcétera, pues sin tener en cuenta la presencia de especies amenazadas en estos edificios, la solución, digamos, inmediata era tapar mechinales, tapar tejados y, evidentemente, con el paso del tiempo, pues se perdían cada vez más lugares de nidificación, y este es uno de los factores que ha podido influir en la disminución de las especies de algunas, de las poblaciones de algunas de estas especies, ¿no? Aquí tenéis algún ejemplo de primillas criando bajo tejas, o también habéis citado aquí el tema de, en este caso son medidas que se intentan poner para paliar la pérdida de hábitat de nidificación, la colocación de cajas nidos. Estas son actuaciones que más o menos de una manera discontinua, en ocasiones desde la propia Administración, también desde ONGs, asociaciones ecologistas que intervienen en este tipo de tareas, se han estado haciendo en la provincia de Toledo en los últimos años. En el caso de la cigüeña blanca, sí que está mucho más asociada a grandes edificios, fundamentalmente a iglesias. Este es un ejemplo en una localidad de Toledo, en Cuerva, donde pues hay una colonia importante, en torno a 10-12 nidos de cigüeña blanca, cigüeña común, y que, por desgracia, por diversos motivos, entre ellos luego hablaré del mal funcionamiento de las administraciones, se solicita la retirada de los nidos. No acabo de ver muy bien por qué, en algún caso por posible riesgo de caída de nido, con riesgo para las personas, pero en otros casos realmente no lo entiendo. Y lo triste de este asunto es que la Administración a la que yo pertenezco, por cierto, da los permisos de retirada de nidos. No sé muy bien por qué, ni con qué criterios, pero el caso es que, en este caso en concreto, en los últimos 10 años se han dado como 3 permisos de retirada de nidos, se han retirado. Estos bichos son bastante cabezones y, por suerte, vuelven al lugar.
sigo sin entender por qué se les sigue dando estos permisos en circunstancias en las que en principio no hay un riesgo para nadie. Son nidos, algunos de ellos veréis que sí, que pueden ser problemáticos por la ubicación, pero otros no lo son. Este nido, por ejemplo, de la esquina, que es muy grande, está justo encima de una calle. Si por lo que sea se cae una parte del nido, pues siempre puede haber Entonces, en este caso se puede entender una retirada de un nido. Por supuesto, siempre debería ir aparejada de la recolocación de una ubicación de una plataforma alternativa cercana en un punto de menos riesgo, ¿no? Pero vamos, son cosas que normalmente a nivel de la Administración, por desgracia, no hay un criterio uniforme, depende mucho de quién esté en cada sitio para que se den o no se den los permisos. Pues eso, por desgracia, es una actuación que aquí, al menos en la provincia de Toledo, se está dando bastante, ¿no? Lo que os quería comentar un poco era los problemas que existen, los prácticos, los que yo me encuentro en el día a día, ¿no? en la gestión de biodiversidad y en la conservación de estas especies, de cernícalos, de cigüeñas, vencejos, etcétera, en el caso de edificios patrimoniales, de edificios históricos o edificios que pueden ser declarados de bienes de interés cultural. Bueno, en primer lugar tenemos un problema de desconocimiento, de falta de información y también en parte de sensibilidad de la población general o de los titulares o los propietarios de los edificios respecto a la conservación de estas especies. Por desgracia, a nivel de Administración no tenemos un inventario fiable, actualizado, permanente. Conocemos colonias, sabemos dónde están, pero no hacemos un seguimiento, el que tendríamos que hacer de forma más continuada para tener una buena, digamos, una buena idea, una buena información que nos permita poder actuar ante posibles situaciones de riesgo para estas especies, ¿no? Esto lleva también es una realidad, hay una cierta descoordinación entre administraciones, hablo a nivel interno dentro de Castilla-La Mancha, pues el organismo de cultura, el organismo ambiental, los ayuntamientos, digamos, hay poca comunicación, poco flujo de información y muchas veces nos enteramos de las cosas muchas veces a toro pasado, ¿no? Esto es un problema muy importante porque, lo habéis comentado en las intervenciones anteriores, es muy importante que todo tipo de actuaciones que se quieran plantear para la conservación de estas especies ante posibles restauraciones deberían de hacerse previamente en la fase de proyecto para que se pueda integrar dentro del proyecto de obra digamos, las formas, las actuaciones y también el coste, el presupuesto de estas intervenciones para la protección de la fauna. Esto normalmente no suele pasar y muchas veces, luego os pondré algunos ejemplos, nos enteramos con los andamios ya puestos y entonces ahí hay que estar haciendo encaje de bolillos, hablando con arquitectos, con promotores, con titulares, etcétera, a ver de qué manera podemos un poco arreglar el problema que nos encontramos un poco sobrevenido, ¿no? Precisamente por esa falta de coordinación. El tema de la burocracia. Bueno, pues encontramos que hay un problema, pero entre que mandamos cartas, nos responden los plazos, o sea, se nos va. Se tarda muchísimo tiempo y eso hace que la actuación realmente sea poco eficaz en muchas ocasiones y que, pongo ahí el factor humano, depende muchas veces de con quién estés hablando. O sea, si da la casualidad que en el ayuntamiento o en la Diputación o en Cultura das con alguien, pues un técnico, que tiene sensibilidad ante estos temas, o incluso a nivel de obras, el propio, digamos, contratista o arquitectos, etcétera, son sensibles a este tipo de temas, pues se facilita mucho. Si te encuentras a gente, digamos, poco receptiva, esto se puede eternizar en cuanto a plazos. Cuando hay que hacer una actuación urgente se nos va de tiempo y al final no se consigue nada, ¿no? Esto es un problema realmente de mal funcionamiento interno de las administraciones, que es un hecho y que evidentemente pues, los que son responsables de las mismas pues, se tendrían que plantear de alguna manera resolverlo, ¿no? ¿Normativa insuficiente? Pues un problema. Bueno, existe normativa, habéis hablado antes de la Ley de Patrimonio, está la Ley de Conservación de Biodiversidad, en las comunidades autónomas tenemos nuestras leyes de conservación, que como leyes están muy bien, es una herramienta legal que está ahí, que podemos utilizar, pero que por desgracia muchas veces no se aplica. No se aplican porque no hay medios, porque no estamos todos en lo que tenemos que estar, porque no tenemos tiempo, por una serie de cuestiones no somos capaces de aplicar eficazmente esa legislación. También es cierto que podría mejorarse en parte y tener algo más específico para este tipo de problemáticas, ¿no? No irnos siempre a la Ley 9, por ejemplo, que Castilla-La Mancha, una ley que es muy general, que habla de la conservación del hábitat, pero que no entra en los detalles y que tienes un poco que hacer también, tener imaginación para ver cómo aplico yo mi ley, que es muy general, a situaciones concretas, por ejemplo, para parar una obra que ya está funcionando, con los perjuicios económicos que se pueden ocasionar a los constructores, con los plazos, etcétera, ¿no? Una de las cosas que yo me he encontrado en estos años es que cuando llegas allí y dices, soy de medio ambiente, con perdón, la gente se acojona, los de la obra dicen, me viene a parar la obra. Y eso supone coste, dinero, tiempos, plazos, etcétera, ¿no? Entonces hay que intentar, lo decía antes, decir vosotros antes, el tema de la empatía, o sea, intentar
digamos, que exista un diálogo, que exista una buena comunicación, para que de alguna manera intentemos entre todos buscar una solución a ese problema para no generar más roces o más problemas o incluso a veces enfrentamientos o predisposiciones en contra, ¿no? Porque tapan las cosas para que no la veamos, no vaya a ser que les paremos la obra, ¿no? En el fondo, pues bueno, es muy importante, yo creo, lo que estáis hablando en este seminario, porque a veces nos encontramos y, bueno, ¿y qué hacemos en este caso? ¿Qué alternativas o qué soluciones puedo ir aquí? Pues a lo mejor no se me ocurren, o sí, o me pongo a inventar cosas que a lo mejor ya están inventadas, porque no existe realmente una buena definición de qué medidas son adecuadas. A veces no hay medidas ad hoc para cada sitio, o sea, no hay medidas generales, tienen que ser medidas ad hoc para cada situación concreta, ¿no? Porque los mechinales son distintos, porque los tejados son de diferentes materiales, por lo que sea, ¿no? Por el tipo de material constructivo. A veces hay que buscar soluciones, digamos, específicas, pero sí que sería bueno tener un catálogo de posibles ideas o formas de intervención que nos permitan fácilmente buscar una solución, digamos, lo más rápidamente posible para aplicarla a nuestra situación, ¿no? Lo que decís antes, o sea, que sean fundamentalmente de bajo coste y si puede ser de sencilla aplicación. Cuando le llegas al arquitecto y dices que tienes que hacer el mechinal con obra, no sé, dices, joder, es que esto me va a costar 4 horas por cada mechinal. O sea, empiezan a hacer, y dices, esto no, hay que buscar algo que sea más sencillo, más rápido y, por supuesto, también que sea eficaz para lo que nosotros pretendemos, que es proteger a estas especies a la vez que también intentamos que se conserve el patrimonio histórico. Ejemplos concretos. Bueno, pues este es un ejemplo de la capilla de San Bernardo, una iglesia que, bueno, una antigua iglesia que hay en la localidad de Oropesa, en Toledo, ¿no? El edificio es de 1605, estaba en su momento, ahora os diré las fechas, en un estado totalmente ruinoso, sin cubierta, eso sí, unos muros muy bien, tranquilo. En estado ruinoso, sin cubierta, os digo, muros en bastante mal estado. En el año 2003 al 2005 se planteó una rehabilitación con fondos públicos, básicamente con dinero de Caja Madrid del Ministerio, entonces no sé si era Fomento, Obras Públicas o como se llamara entonces el Ministerio. Y en este caso tuvimos la suerte de que yo estaba entonces en la administración, recién entrado, tuvimos un aviso de una asociación ecologista, Esparvel, que nos dijo, cuidado, que en este edificio van a hacer una obra. Entonces tuvimos la gran suerte de que la obra estaba en proyecto, nos comunicamos con el ayuntamiento, con la empresa, arquitectos, etcétera, y previa a la realización de las obras pudimos plantear qué soluciones podían ser más o menos razonables para asegurar la conservación. Sobre todo ahí había parejas, una colonia muy importante de Cernícalo-Primilla, y también varios nidos de cigüeña blanca. Era lo que, digamos, más reseñable había en el edificio. Entonces, lo que se planteó en este caso con los arquitectos y con la empresa que iba a ejecutar las obras era la adecuación de los mechinales, instalación de plataformas para cigüeña y, de alguna manera, consensuar el calendario de las obras para que las intervenciones, digamos, en las zonas más sensibles donde estaban criando los cernícalos en este caso, las cigüeñas hubo que retirar los nidos sí o sí, no hubo otra forma, pues que se pudieran hacer fuera de la época de nidificación. Entonces, intentar ajustar un poco el calendario para trabajar en unas zonas más sensibles, en una época del año donde no están estas especies y en ese periodo, para no parar la obra, que pudieran trabajar en el interior del edificio, que digamos era menos sensible para la nidificación y que pudieran seguir avanzando y manteniéndose, ¿no? Esto, pues más o menos hubo que hacer evidentemente un seguimiento. Ahí tenéis pues imágenes de cómo se estaban haciendo las obras. Este es el interior, para por supuesto poner un tejado que hubo que poner nuevo, evidentemente. Y en distintas fases se fueron avanzando las obras hasta que al final, pues bueno, se terminan, se adecuan los mechinales, se colocan plataformas para cigüeña. Esto fue en el año 2004-2005 aproximadamente, las obras duraron unos 2 años. Y es la parte que tenéis aquí de la derecha. Esto es otro edificio anexo que este año se ha caído por las lluvias importantes, que también había bastante nidificación de Cernícalo-Primilla, solo que en este caso es un edificio que está abandonado, pertenecía pues a la iglesia y está en ruinas. Y esto de aquí de la derecha es la iglesia de la compañía ya rehabilitada, con los cigüeñas volviendo a ocupar sus nidos, y ahora vais a ver algún detalle de lo que se hizo con el tema de los mechinales. Básicamente los mechinales lo que se hizo fue con ladrillo, vamos, y con cemento, digamos, limitar su entrada, digamos, el orificio de entrada, en este caso fue rectangular, para permitir la entrada de Cernícalo-Primilla o similar o más pequeños, pero para impedir la entrada fundamentalmente de paloma, que era el problema grande que había allí en el edificio, el tema de las palomas, ¿no? Entonces, bueno, tuvo
tuvo bastante buen resultado. La colonia, ahora mismo no tenemos datos porque, por desgracia, seguimos sin hacer ese seguimiento fino de todos los años de las distintas colonias que tenemos. En Toledo tenemos inventariadas unas 300 y pico colonias de primilla. Supuestas, algunas ya no existen, entonces es imposible seguirlas todas. Hacemos un muestreo, seguimos algunas, las más importantes, pero evidentemente no podemos seguirlas todas todos los años, entonces no tenemos datos fiables. Lo que sí que es cierto que gran parte de los mechinales en los 2-3 siguientes años a las obras siguieron siendo ocupados por los primillas, en algún caso mínimo por grajilla, y prácticamente las palomas desaparecieron de estos mechinales, con lo cual podemos decir que al menos en este caso pues la intervención fue razonablemente exitosa, ¿no? Se colocaron plataformas para cigüeña blanca y, bueno, pues esto es actual, estas fotos son actuales, este es de hace un mes o mes y medio. Veis los nidos de cigüeña, las cigüeñas criando tranquilamente en los sitios, digamos, originales, más o menos, y los primillas, pues más o menos igual. Otro ejemplo de intervención que se ha hecho recientemente, esto ha sido pues en el 2018, hace 5, 6, 7 años, en la provincia de Toledo, ha sido la iglesia de Santo Tomás en Orgaz, es un edificio también patrimonial, diseño de Churriguera, vamos a ver, arquitecto Churriguera. Aquí en este caso había una población muy pequeñita de cernícalo primilla y un nido de cigüeña blanca. Para que os hagáis una idea, nos enteramos de que estaba esta obra en sí, se estaba haciendo, cuando nos pidieron la retirada, o sea, la autorización para retirar el nido de cigüeña. Dijimos, joder, ¿van a retirar el nido de cigüeña? ¿Por qué? Porque van a rehabilitar la iglesia, van a arreglar cubiertas, fachadas, no sé qué. Deprisa y corriendo fuimos a hablar con ellos, tuvimos los contactos pertinentes, llegamos a una cierta solución de compromiso. Bueno, aquí es donde estaban los primillas, los muros estaban bastante deteriorados. Había muchas grietas, había, en fin, zonas en las que veis ahí, donde pues, en esos resquicios, en esos huecos, en esas grietas se metían los cernícalos. Eso, evidentemente, desde el punto de vista de la restauración, nos decían que eso había que eliminarlo porque pues era un problema para la conservación del edificio, y lo que se hizo fue, en determinadas zonas, digamos, insertar internamente unos nidales de obra por dentro del edificio, solamente se ve hacia el exterior el orificio de salida. Bueno, ahí está el nido de cigüeña que había en su momento. Se tuvo que retirar, aunque no pilló en la época de cría, los animales, bueno, pues ese año se quedaron sin nido. Veis aquí cómo intentan hacer el nido en el propio andamio, por supuesto no tuvieron éxito, pero bueno, al cabo la obra siguió su curso, se acabó. Aquí tenéis los huecos que se habilitaron para primilla, ahí se hicieron, creo que fueron 8 huecos, había unas 4 o 5 parejas, con lo cual se hizo algún hueco de más. Aquí veis cómo en alguno de ellos entran los cernícalos, están criando, vamos, que llegaron a criar los cernícalos, y el nido de la cigüeña se puso una plataforma artificial más o menos en el mismo sitio, y las cigüeñas están otra vez criando normalmente. Digamos, se perdió el año de obras, ese año sí que se perdió la cría, pero bueno, ya fue inevitable. Este es otro ejemplo de un edificio que está también en Toledo, en Tembleque, la Casa de las Torres. Por suerte, nos hemos enterado a tiempo y esperemos que la cosa salga bien. Hemos hablado con los arquitectos para que en la fase de diseño de proyecto se contemple fundamentalmente el nido de cigüeña, que lo tienen que retirar porque es un nido que veis ahí que está un poquito, es muy grande, están en una cruz, lo tendrán que retirar en su momento, se colocará otro, y sobre todo el tema de cernícalo primilla, que había una población pequeña pero que corría el riesgo de que se eliminaran los agujeros o las grietas donde cría, y también el tema de vencejo. Por cuestiones de patrimonio nos dijeron que la fachada principal no se podía intervenir porque, digamos, esa zona era como muy sensible de cara a patrimonio, y sí que nos dieron la opción de las partes interiores, tiene un gran patio interior, y en la fachada posterior, que no tiene ese valor arquitectónico, ahí sí que se podían, emprender medidas para la conservación de las especies, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos de cómo es el edificio en sí. Esta es la fachada posterior, y este patio de aquí, donde en principio es la zona en la que se van a implementar medidas tanto para cernícalo primilla como para vencejo, que básicamente es lo que veis ahí, ¿no? En el propio muro, una vez que se esté restaurando, se dejarán huecos internos, se cerrarán lo que se ha hablado siempre, ¿no? Con la entrada, en el caso del primilla, de unos 6,5 centímetros, lo que sería el orificio de entrada, dejando una cámara interior suficientemente amplia, y en el caso de vencejo, pues en torno a 3-4 centímetros, estos serían más bajitos, más estrechos, digamos, para permitir la entrada de vencejos. Esto, en principio, ahora mismo las obras todavía no han empezado, se supone que el proyecto contempla este tipo de actuaciones, y lo que habrá que estar es pendiente de que cuando las obras realmente se lleven a efecto, pues que se cumplan realmente con lo que se ha hablado sobre el papel, y que estas medidas pues se hagan correctamente, ¿no?
Y ya el último ejemplo, que este es muy reciente, este de hace un par de meses, pues el Parador Nacional de Oropesa en Toledo. La restauración se está haciendo en 2025 y 2026. Es el Parador Nacional de Oropesa. Hay una pequeñita colonia de Primilla, la grande está en el otro edificio que decía antes, la iglesia de la compañía. Nos enteramos porque nos llamaron de Grefa para decirnos que habían puesto andamios en el edificio, sin nosotros tener ningún tipo de conocimiento del asunto, ¿no? Una vez que nos dieron la información de que estaban en obras, fuimos por allí, lo mismo, tuvimos contacto con paradores, con la empresa que está gestionando las obras. La verdad es que hubo una buena disposición para, digamos, colaborar, ¿no? Y la conclusión de eso es que, bueno, esta es la parte interior del parador, que se va a rehabilitar por completo, van a estar 2 años en obras. Pues cuando llegamos estaba así, ¿no? O sea, estaban ya los andamios puestos. Esto sí que es cierto que fue en enero, febrero. Los bichos todavía no habían vuelto, en el caso de los Primillas, con lo cual dio tiempo a plantear ciertas medidas y básicamente consistieron, la intención de ellos era, de la titularidad de la obra era tapar todos los mechinales, poner una pieza de cerámica y taparlos, ¿eh? Esa era la intención, puesto no se había contemplado para nada la presencia de ninguna especie faunística, ni primillas, ni vencejos, ni gorriones, ni nada de nada en el edificio, era tapar todos los mechinales. Cuando hablamos con ellos, les planteamos un poco el problema y las circunstancias que habían aquí, pues nada, lo que hicieron fue readaptar un poquito el tema, se seleccionaron una serie de mechinales en las 2 hileras más altas del edificio, a mayor altura, y en ellas se adoptaron, aprovechando las mismas piezas de cerámica con las que iban a tapar los mechinales, pues adaptarlas para que, por una parte, dejar un orificio, en este caso circular, de entrada de unos 6,5 centímetros para habilitar la entrada del primilla hacia el interior del mechinal, que son bastante profundos y que hay, digamos, bastante hueco para que pueda estar el animal tranquilamente en el interior. Problemas de temperatura aquí no tenemos, son unas paredes muy gruesas, con lo cual temas de problemas de alta temperatura y tal en principio no se esperan, ¿no? Y luego este otro de la derecha son unas ranuras que están pensadas más para vencejo, podrían entrar otras especies menores, pero en principio permitirían también la entrada de esos mechinales de los vencejos. En las distintas paredes, digamos fachadas o muros del edificio, se plantearon como la distribución de qué mechinales se adaptarían para primilla y cuáles para vencejo, otras especies, y más o menos aquí tienes un poco la distribución. Al final no recuerdo el número, pero salió un número en torno a 45-50 adaptados para primilla y casi otros tantos para el tema de vencejo, si no recuerdo mal las cifras, ¿vale? Esto, ya os digo, está ahora mismo en obras el edificio. Esta fachada principal es la que están ahora mismo con andamios hasta la mitad del edificio, la otra mitad se ha respetado, y las otras fachadas laterales los andamios ya se han retirado. A fecha de hoy ya están la mayor parte están ya sin andamios y sin los toldos estos que ponen para cubrirlos. Para concluir, la conservación del patrimonio histórico y de la biodiversidad es algo que nos obliga la ley. O sea, existe una normativa en materia de patrimonio que exige conservarlo, pero también a la vez hay una normativa en materia de conservación de la biodiversidad que también nos obliga a las administraciones, a todo el mundo, es una ley, a cumplirlas y a proteger estas especies, ¿no? Por la información que tenemos, sabemos que es posible técnica y económicamente hacer compatibles ambos aspectos. Hemos visto aquí que muchas veces las soluciones son muy baratas en comparación a los costes que llevan, digamos, las obras de restauración, que son muchísimo mayores, y lo que es importante que esto, si se tiene en cuenta en la fase inicial, en la fase de proyecto, cuando todavía no se está trabajando, es mucho más fácil integrar e incluir esos costes dentro de los presupuestos de cara a que luego pues, no tengamos problemas en su ejecución, ¿no? Es importante dar a conocer esta problemática y las posibles soluciones a los actores implicados. Entre ellos están titulares, propietarios de edificios, la Iglesia, las administraciones públicas, cultura, por la parte que le toca, y medio ambiente también por la parte que nos toca, tener una buena información de dónde están estas especies y saber qué actuaciones se van a hacer sobre estos sitios para poder intervenir a tiempo y, digamos, ser razonablemente eficientes y eficaces para que estas especies se puedan seguir manteniendo y protegiendo, ¿no? Y esto implica fundamentalmente que hay que mejorar muchísimo la coordinación entre entidades afectadas, lo que os he comentado, propietarios, administraciones, etcétera, ¿no? Esto yo creo que es la gran pega que tenemos ahora mismo, no nos enteramos, no nos hablamos unos con otros, por eso yo creo que estas jornadas son interesantes, por lo menos para poner en valor y poner encima de la mesa la situación, y yo creo que nada más, he cumplido con el tiempo.